A veces, el mayor peligro no viene de un enemigo declarado, sino de alguien que se sienta a tu lado y dice llamarse amigo. ¿Por qué hay personas que te sonríen de frente pero te desgastan por dentro? ¿Por qué después de verlas te sientes confundido, pequeño o emocionalmente agotado? Existe una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decir. Algunas amistades hacen más daño que la soledad, y reconocerlas a tiempo puede cambiar tu vida por completo. Hoy vamos a descubrir cómo identificarlas antes de que sea demasiado tarde. Al principio, casi nunca parece algo grave. Todo comienza de forma sutil, casi invisible. Esa persona aparece en tu vida cuando estás abierto, cuando necesitas compañía, cuando buscas conexión. Se muestra interesada, escucha tus historias, comparte risas contigo. Y durante un tiempo, crees haber encontrado a alguien especial. Pero poco a poco, algo empieza a cambiar. Empiezas a notar que después de hablar con esa persona, tu energía no es la misma. No hay una discusión clara, no hay un conflicto directo, pero sí una sensación extraña que se repite. Te preguntas por qué siempre eres tú quien cede, quien justifica, quien se adapta. ¿Por qué tus logros parecen incomodarle? ¿Por qué tus problemas nunca reciben la misma atención que los suyos? Aquí es donde nace el verdadero problema. Estas personas no atacan de frente, no levantan la voz ni muestran rechazo explícito. Su forma de dañar es silenciosa. A veces es una broma que minimiza tus sueños. Otras veces es un comentario que siembra duda. Poco a poco, comienzas a cuestionarte a ti mismo, sin entender por qué. Lo más peligroso es que este tipo de relación se disfraza de normalidad. Te dices que estás exagerando, que nadie es perfecto, que así son las amistades, pero en el fondo, algo no encaja. Empiezas a sentirte culpable por poner límites. Empiezas a callar lo que realmente piensas para evitar tensiones. Y sin darte cuenta, te alejas de quien realmente eres. Este es el punto exacto donde muchas personas se pierden. Porque cuando el daño no es evidente, resulta mucho más difícil defenderse. Y mientras dudas, el desgaste continúa. Comprender este inicio es clave para entender todo lo que viene después. Con el tiempo, las señales empiezan a repetirse, pero siguen siendo lo suficientemente sutiles como para pasar desapercibidas. No son golpes directos, sino pequeños gestos que, aislados, parecen inofensivos. El problema es que nunca ocurren una sola vez. Se acumulan. Notas que cada conversación termina girando en torno a la otra persona. Cuando intentas hablar de lo que te preocupa, la respuesta es corta, indiferente o rápidamente desviada hacia otro tema. Empiezas a preguntarte por qué tus emociones parecen menos importantes. ¿Por qué siempre tienes que ser fuerte? ¿Por qué mostrar cansancio se siente como una debilidad? Otra señal aparece cuando comienzas a sentirte observado, evaluado. Tus decisiones ya no son simplemente tuyas. Cada elección viene acompañada de una mirada, un silencio o un comentario ambiguo que te hace dudar. No te dicen que estás equivocado, pero logran que lo sientas. Y lo más inquietante es que no puedes señalar un momento exacto en el que todo cambió. Estas personas suelen presentarse como sinceras, incluso demasiado honestas. Dicen que solo quieren ayudarte, que hablan así porque se preocupan por ti. Pero detrás de esa supuesta preocupación, hay control. Un control disfrazado de consejo, un juicio camuflado de cariño. Poco a poco, empiezas a modificar tu comportamiento. Piensas 2 veces antes de hablar. Ajustas tus palabras para evitar reacciones incómodas. Y sin darte cuenta, te vuelves más pequeño, más cauteloso, menos espontáneo. No porque alguien te lo haya pedido directamente, sino porque aprendiste que ser tú mismo tiene un costo emocional. Aquí es donde la confusión se vuelve peligrosa, porque cuando no hay una agresión clara, también desaparece la certeza de que algo está mal. Y mientras dudas, la relación se fortalece. Pero no en igualdad, sino a costa de tu bienestar. El cambio no ocurre de golpe. No hay una escena dramática que marque un antes y un después.
Es más silencioso, más peligroso. Un día te descubres justificando comportamientos que antes jamás habrías aceptado, y no sabes exactamente cuándo empezaste a hacerlo. Comienzas a pensar que quizá el problema eres tú, que tal vez eres demasiado sensible, que exageras. Cada vez que algo te duele, recuerdas sus palabras, sus gestos, su aparente calma, y te preguntas por qué a ti te afecta tanto si, según ellos, no es para tanto. Este es el momento en el que la balanza se rompe, porque mientras tú te analizas, te corriges y te cuestionas, la otra persona permanece intacta. No cambia, no duda, no se revisa, y esa asimetría crea una sensación constante de inferioridad emocional. Empiezas a perder referencias internas. Aquello que antes te parecía claro ahora se vuelve confuso. Lo que antes llamabas falta de respeto, ahora lo llamas malentendido. Lo que antes era una señal de alerta, ahora lo llamas defecto propio. Sin darte cuenta, has desplazado la responsabilidad del daño hacia ti mismo. También aparece el miedo. No un miedo evidente, sino uno sutil. El miedo a decir algo incorrecto. El miedo a provocar distancia. El miedo a que la relación se enfríe si expresas lo que realmente sientes. Así que callas, o suavizas, o postergas. Y en ese silencio prolongado, algo esencial se va erosionando. Tu identidad. Ya no reaccionas como antes. Ya no decides desde la confianza, sino desde la anticipación. No actúas por convicción, sino para evitar consecuencias emocionales. Lo más inquietante es que todo esto ocurre mientras sigues convencido de que la relación es importante, incluso necesaria. Porque cuando alguien logra que dudes de ti mismo, también logra que dependas de su validación para sentirte seguro otra vez. Aquí es donde el vínculo deja de ser una relación y empieza a convertirse en una jaula invisible. No te das cuenta del precio real hasta que el desgaste ya es profundo. No hay una factura clara ni una advertencia previa. El coste se paga a plazos, en pequeñas renuncias cotidianas que parecen insignificantes, hasta que se acumulan. Empiezas a ceder espacio emocional, a no contar ciertas cosas, a filtrar tus palabras, a minimizar tus logros para no generar tensión. Poco a poco, tu mundo interior se reduce para que el otro no se sienta incómodo. Y sin notarlo, tú eres quien empieza a incomodarse con su propia autenticidad. El cansancio se vuelve constante. No es físico, es mental. Es la fatiga de estar siempre alerta, de medir cada gesto, cada tono, cada silencio. Es la sensación de que descansar emocionalmente ya no es posible dentro de esa relación. Incluso cuando todo parece tranquilo, tu cuerpo permanece en guardia. Aparece también la culpa, una culpa difusa, persistente. Te sientes responsable del clima emocional, de los conflictos, incluso del malestar del otro. Si algo va mal, asumes que podrías haberlo hecho mejor, dicho de otra forma, sentido menos, y esa carga invisible se vuelve cada vez más pesada. Mientras tanto, el vínculo se sostiene sobre un desequilibrio claro. Tú te adaptas, tú cedes, tú cambias. El otro simplemente es. Y cuanto más intentas preservar la relación, más te alejas de ti mismo. Lo más peligroso no es el dolor evidente, sino la normalización del malestar. Empiezas a pensar que amar implica sacrificarse de esa manera, que todas las relaciones profundas duelen, que sentirse pequeño es parte del compromiso, y así, justificas lo que nunca debiste aceptar. Pero hay una señal que no se puede ignorar. Cuando imaginas tu vida sin esa relación y sientes más alivio que miedo, algo dentro de ti ya ha entendido la verdad antes que tu mente. Ese es el punto crítico. Porque cuando el coste de quedarte supera al miedo de irte, la historia entra en una fase irreversible. No sucede de golpe. No hay una escena dramática ni una explosión final. La ruptura empieza mucho antes, en silencio, cuando algo dentro de ti deja de intentar. Ya no discutes, ya no explicas, ya no esperas ser comprendido, simplemente observas y te desconectas poco a poco.
Es un cambio sutil pero definitivo. Las conversaciones se vuelven funcionales, vacías de profundidad. Respondes por inercia, no por interés. Escuchas, pero ya no te implicas. No porque no te importe, sino porque te has cansado de sentir que nada cambia. Hagas lo que hagas. En ese punto aparece una claridad incómoda. Empiezas a ver la relación tal como es, no como quisiste que fuera. Reconoces patrones que antes justificabas, conductas que antes minimizabas, palabras que antes perdonabas sin cuestionar. Y esa lucidez duele, porque te obliga a aceptar cuánto tiempo llevas traicionándote a ti mismo. También surge el miedo, no al otro, sino al vacío, a lo que queda cuando una relación que ocupaba tanto espacio deja de tener sentido. Te preguntas quién eres sin ese vínculo, cómo será tu vida sin esa dinámica constante. El miedo no es a perder al otro, sino a enfrentarte a ti mismo sin distracciones. Paradójicamente, es ahí cuando recuperas pequeñas partes de tu identidad. Empiezas a recordar qué te hacía ilusión antes, qué te hacía reír sin esfuerzo. ¿Qué decisiones tomarías si no tuvieras que pedir permiso emocional? Son destellos breves, pero suficientes para demostrarte que aún estás ahí. El conflicto interno se intensifica. Una parte de ti quiere quedarse por costumbre, por lealtad, por miedo. Otra parte ya no puede ignorar el desgaste, la incoherencia, la falta de reciprocidad. Y vivir dividido se vuelve más doloroso que cualquier ruptura. Ese es el verdadero quiebre. No cuando decides irte, sino cuando entiendes que quedarte significa desaparecer lentamente. Cuando comprendes que seguir ahí ya no es amor, sino resistencia. Y una vez que esa verdad se instala, nada vuelve a ser igual. Porque incluso si el vínculo continúa, tú ya has cambiado. Y cuando uno cambia desde la conciencia, la historia solo puede avanzar hacia un desenlace. La decisión no llega con un discurso ni con una escena preparada. No hay ultimátum ni lágrimas estratégicas. Llega en silencio, casi sin darte cuenta, cuando dejas de justificar lo injustificable, cuando ya no buscas excusas para el otro ni mentiras suaves para ti mismo. Simplemente, sabes, no es una decisión impulsiva. Es el resultado de muchas noches en las que te sentiste solo estando acompañado. De muchas conversaciones en las que hablaste sin ser escuchado. De muchas veces en las que elegiste callar para evitar conflictos, hasta que el silencio se volvió tu único idioma. Empiezas a actuar diferente. No exiges, no reclamas, no amenazas con irte. Solo te colocas a una distancia emocional que antes no existía. Observas con claridad lo que antes te confundía. Y esa calma nueva, lejos de ser indiferencia, es aceptación. Aceptar no significa estar de acuerdo. Significa dejar de luchar contra lo que es. Dejar de esperar que el otro cambie por amor, por miedo o por culpa. Entender que nadie se transforma bajo presión sostenida y que el amor no se mendiga, se comparte. La decisión se consolida cuando te preguntas algo esencial. Si nada cambiara, ¿podrías vivir así 5 años más? No mañana, no el próximo mes, a largo plazo. Y cuando la respuesta es no, ya no hay vuelta atrás, aunque sigas físicamente presente. También aparece la culpa, la sensación de estar fallando a alguien, de ser egoísta por elegirte. Pero con el tiempo comprendes que abandonarte a ti mismo para sostener una relación es una forma de autodestrucción lenta, socialmente aceptada. Entonces, empiezas a prepararte internamente. No para huir, sino para cerrar un ciclo con dignidad, para hablar con honestidad cuando llegue el momento, para sostener tu decisión sin necesidad de atacar ni defenderte. La decisión que no se anuncia es la más poderosa, porque no busca aprobación, no necesita testigos, solo coherencia. Y cuando esa coherencia se instala, la ruptura deja de ser una amenaza y se convierte en un paso necesario. A partir de ahí, ya no se trata de si terminarás o no. Se trata de cuándo y cómo, y sobre todo, de no volver atrás una vez que te has elegido.
El final no ocurre el día en que dices adiós. Ocurre mucho antes, cuando entiendes que quedarte ya no es un acto de amor, sino de miedo. Cuando comprendes que has crecido hacia un lugar donde la otra persona ya no puede, o no quiere, acompañarte. El momento de cerrar llega sin dramatismo excesivo. No hay vencedores ni culpables claros, solo dos realidades que ya no encajan. Hablas con una serenidad que sorprende incluso a ti mismo, no porque no duela, sino porque ya has llorado todo lo necesario en silencio. Decir la verdad se vuelve más importante que proteger una ilusión rota. Explicas lo que sientes sin atacar, sin reprochar. No necesitas enumerar errores, porque el verdadero problema nunca fue una discusión concreta, sino la distancia emocional que se volvió irreversible. Después viene el vacío, un espacio extraño donde antes había rutina, mensajes, planes. Ese vacío asusta, pero también libera, porque por primera vez en mucho tiempo no estás esperando nada de nadie. Estás contigo. Empiezas a redescubrir quién eras antes de adaptarte constantemente. Recuperas pensamientos, deseos, silencios propios. No todo es inmediato ni fácil. Hay días de duda, nostalgia, incluso ganas de volver atrás. Pero ahora sabes algo que antes ignorabas. Volver no solucionaría nada. El verdadero cierre ocurre cuando dejas de idealizar lo que fue y empiezas a ver la relación completa, con su belleza y sus límites. Cuando agradeces lo aprendido sin romantizar el dolor. Cuando entiendes que algunas personas no llegan para quedarse, sino para enseñarte hasta dónde puedes amar y hasta dónde no debes hacerlo. Este final no te convierte en alguien frío, te vuelve más consciente, más honesto contigo mismo, más capaz de elegir relaciones donde no tengas que reducirte para encajar. Y entonces, sucede algo silencioso pero profundo. La paz. No una felicidad explosiva, sino una calma estable. La certeza de que hiciste lo correcto, aunque haya dolido, de que elegiste crecer, aunque implicara perder. Porque a veces, terminar no es rendirse, es respetarte. Y en ese respeto empieza algo nuevo, una vida donde ya no te abandonas para que alguien más se quede.